En este capítulo de Umbrales, conversaremos acerca de un proyecto que estudia dos especies de aves de gran importancia ecológica, la paloma collareja, que dispersa una gran variedad de semillas, y el javirú, una de las especies de ave acuática más grande del mundo. Para conversar sobre este tema nos acompañan Marlon Salazar y Johnny Villarreal. Al hablar de la paloma collareja, es importante considerar su distribución geográfica potencial, su hábitat y su productividad con el objeto de priorizar acciones de manejo. El javirú es una de las especies de ave acuática más grande del mundo y es considerada amenazada regionalmente. Y está considerada en peligro de extinción debido principalmente a la fragmentación y disminución de los hábitats de anidación. Marlon, para hablar de la paloma collareja, ¿cuáles son sus características? ¿Qué es lo primero que tenemos que conocer? Bueno, para poder nosotros identificar a la paloma collareja, básicamente nos fijamos en su coloración. Es un púrpura, más brillante en los machos, por ejemplo. Y una característica muy distintiva de ella es una marca blanca en la nuca. Seguida de esa marca blanca podemos encontrar un escamado verde iridiscente. Esa es la característica más llamativa, especialmente en los machos. Las hembras tienden a ser un poquito más opaco su coloración púrpura en ese caso. Esa es una de las que más llama la atención para poder identificar a nosotros. ¿Y por qué nació la idea de estudiar precisamente este tipo de paloma? Bueno, esta iniciativa la tenemos hace más o menos un poco más de un año atrás, donde en una reunión informal que tuvimos John y yo, me comentó de la posibilidad de desarrollar la investigación con esta especie. Yo había tenido hace varios años atrás la oportunidad de colaborar con él en otro aspecto de investigación relacionado con la especie, en el Cerro de la Muerte. Y los dos somos amantes de las aves, entonces decidimos llevar a cabo una propuesta, y es por ello que iniciamos con el estudio de la especie y la biogeografía, que es lo que estamos ahorita estudiando de la paloma. ¿Dónde vive ella? ¿Cómo es el ecosistema, el ambiente en el que se desarrolla? La paloma collareja es una especie típica de las tierras altas de la región. Su distribución es característica de los 900 metros hacia arriba, 3.800 en las partes más altas de las cordilleras, Guanacaste hasta la parte de la cordillera de Talamanca, Parque Internacional La Amistad y nuestro vecino país, Panamá, también. ¿Qué hace la paloma que sea tan importante dentro del ecosistema o dentro del ciclo de la vida? Bueno, todas las especies en sí de los ecosistemas son importantes. En este caso, la paloma o el grupo de las palomas, ¿verdad? Desempeñan un papel como agentes dispersores, y en especial la paloma collareja es agente dispersor de especies muy importantes, características de los bosques de altura o los bosques nubosos, como son, por ejemplo, los quercus, los robles, que son especies que pueden llegar a vivir más de 500 años y que ahorita son escasos en la mayoría de las zonas altas de nuestra región y nuestro país en especial. Y ella es un agente dispersor no solo de quercus, o robles en este caso, sino de al menos unas 20 especies a nivel del bosque o del ecosistema donde ella normalmente está o habita. ¿Y cuáles amenazas tienen ellas? Bueno, como la idea original de nuestro estudio es establecer su distribución, está muy relacionada también con lo que es su historia, ya que es una de las primeras especies de las que se tiene registro de cacería en el país, o se tiene permiso también para cazarla. Fue muy apetecida en las décadas de los finales de los 80s, 90s, por grupos de cazadores, los cuales se apostaban en la carretera interamericana, ¿verdad? En altura del Cerro de la Muerte más que todo, y es una especie de cacería, incluida entre las listas de especies que se pueden cazar. La Patagoenas fasciata, o popularmente conocida como paloma collareja, se caracteriza por presentar una faja negruzca en la cola y una media luna blanca en la nuca con escamado verde brillante. En Costa Rica habita zonas boscosas a partir de los 900 metros de altitud hasta las partes más altas de las cordilleras del país. Esta especie de paloma es de gran tamaño y tiene un ágil vuelo. Puede llegar a medir entre 33 y 40 centímetros, con un peso de 470 gramos en promedio.
Se alimenta de los frutos de más de 11 especies de plantas, destacándose la uvilla, la dama y sus preferidos, los robles. Esta especie es una de las 7 palomas que pueden ser cazadas legalmente en Costa Rica. Desde hace 9 décadas se ha detectado un alto nivel de caza en la zona de la Carretera Interamericana Sur, en los alrededores del Cerro de la Muerte y en los límites del área de conservación La Amistad Pacífico. Vecinos y grupos ambientalistas insisten que la cantidad de individuos de esta especie ha disminuido considerablemente. Cuando inicié de observación de palomas, en los años 80, hasta ahí llegamos con muchos individuos. Habían mucho más que ahora, pero luego de eso aquí hubieron muchos incendios, lo que ocasionó que la vegetación y alguna especie como el jaboncillo, que comía mucho la faciata, se quemara. Luego de ahí hubo, pienso yo, mucha caza en la paloma, y de ahí en adelante pienso que disminuyó un poco, y luego ahora en los últimos años, en los últimos 2 años, he visto que ha aumentado el número de estos individuos. Uno de los puntos más importantes de conteo y observación de esta especie es la comunidad de Tres Colinas, que se ubica a 23 kilómetros de Potrero Grande, cantón de Buenos Aires de Punta Arenas. Esta comunidad está bordeada por los límites del Parque Internacional La Amistad, lo cual la hace en parte del área de amortiguamiento y presenta grandes parches de bosque secundario. En este bosque es común la presencia de robledales, por lo que es el ambiente idóneo para las palomas collarejas, que se pueden ver en grandes bandadas. En este lugar se desarrolló el primer taller denominado Aportes para la conservación de palomas collarejas, en la cual se mostraron resultados preliminares de la distribución de la especie. Se contó con la participación de personal del Parque Internacional La Amistad, la Red Quercus y miembros de la Asociación de Turismo del Corredor Biológico El Quetzal de la comunidad de Tres Colinas. Específicamente esta investigación sobre paloma collareja es muy importante por varias razones, ¿verdad? Esta paloma es migratoria, ¿no? Nos ayuda a ver qué cambios están ocurriendo con las poblaciones de aves y con el hábitat, con la disponibilidad de alimento, ¿verdad? Lo que está pasando con estas poblaciones en otros sectores del país. Entonces, toda investigación es importante, y la de la paloma, que tiene que ver con las migraciones, nos ayudan a ver un poco, a tomar como, se puede decir, un termómetro de cómo están los ecosistemas. Específicamente en Tres Colinas, porque esta es una zona donde hay mucha población, mucha densidad de esta especie, y Tres Colinas es una comunidad donde se puede decir muy alejada, ¿no? Entonces, donde es un sitio ideal para este tipo de investigaciones. UNED. Audiovisuales educativos en Internet. Ingresa a audiovisuales.uned.ac.cr. Me comentabas también que dentro del proyecto ustedes tienen talleres como para sensibilizar a la gente, como para enseñar a la gente. Sí, nuestro proyecto involucra 2 aspectos primordiales. Uno es la ecología de la especie en sí, la importancia de rescatar, digamos, esos datos, ¿verdad?, meramente ecológicos y pertinentes a la especie. Otro es la educación. Nuestro proyecto incorpora estudiantes de la carrera de manejo de recursos, y otro aspecto muy importante es la parte de socialización de los datos que nosotros estamos tomando.
de la especie y la relación con las comunidades, o los sitios calientes que nosotros hemos encontrado donde hay alta población de paloma, donde está concentrada ciertas poblaciones importantes de la especie. Entonces, a partir de nosotros la identificación de esos sectores importantes, estamos desarrollando talleres con las comunidades y grupos organizados, con personal del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones de nuestro país, para poder establecer una red de cooperación y que sea un mecanismo de retroalimentación de la información que nosotros estamos captando y que nosotros podemos brindarle a la población acerca de la especie y todo lo que conlleva el proyecto en sí para conservarla. En este primer taller, ¿qué experiencia? Hemos tenido una experiencia muy gratificante con un primer encuentro con una comunidad en Tres Colinas, en el sector de Buenos Aires, de Punta Arenas, eso es en la parte sur de nuestro país, donde hemos logrado involucrar a personal del área de conservación, personal o personas aledañas a una red de pequeñas reservas que hay ahí, que se llama Red Quercus, y los habitantes locales que tienen un pequeño corredor biológico que se llama el Quetzal. Y hemos tenido una experiencia muy buena, ha habido una participación bastante importante y nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene este aspecto social de la investigación y traspasar ese conocimiento y que ellos nos retroalimenten con los datos que ellos tienen, inclusive de la especie, porque hay un muchacho ahí que tiene años de registros de la especie, de la paloma en particular, y nos ha dado importantes aportes al proyecto. Don Johnny, hablemos ahora sobre el jabirú. ¿Cuáles son las características de esta especie? Sí, bueno, el jabirú creo que es una de las especies muy llamativas en el país y llamativas desde dos puntos de vista. Uno es el tamaño. El tamaño es precisamente, es una de las representantes de las cigüeñas que tenemos aquí en Costa Rica. Es el ave acuática más grande del país. Llega a medir casi hasta 1,5 metros de estatura y con las alas abiertas puede alcanzar hasta los 2,5 metros de longitud. Eso en el caso de la parte corporal llamativa. Su plumaje es completamente blanco, a excepción de la cabeza y el cuello, que está descubierto de plumas. Es una piel negra la cabeza y el cuello tiene un collar de color rojo. Eso es una característica importante que está asociada también a la parte cultural de los llanos del Tempisque, por ejemplo, o a la zona norte del país, lo que es la zona de Caño Negro. ¿Por qué desde la parte cultural es importante? Precisamente esa coloración de ese plumaje está muy asociada a la vestimenta típica de ese campesino guanacasteco, claro, que se vestía de color blanco y llevaba un cuello de color rojo como parte de su atuendo típico. También con el tamaño corporal, ese individuo, ese jabirú, que le llaman en la zona norte el galán sin ventura, pareciera que fuera una persona que está a lo lejos en el humedal. Y por otro lado también ese mismo nombre, el galán sin ventura, como le conoce la gente local en la zona de Guanacaste, está asociada a esa persona, a ese galán, a ese hombre llamativo que anda de aquí por allá, es un picaflor, pero que al final no tiene una esperanza. Entonces está muy asociado también a la situación poblacional de la especie. El galán, pese a que es una especie muy llamativa, con un color muy impresionante, y ese tamaño impresionante, su tamaño poblacional no tiene mucha esperanza, por eso está en peligro de extinción. Entonces es como la característica principal, no solamente biológica, sino que tiene también un componente con una relación muy hacia la parte cultural, sobre todo en los llanos del Tempisque. El jabirú es el ave acuática más grande de América. Puede llegar a alcanzar 1,5 metros de altura y con las alas extendidas mide hasta 2,5 metros. Esta ave habita desde el sureste de México hasta el noroeste de Costa Rica y desde el centro de Colombia hasta el norte de Argentina. La población de esta cigüeña que existe entre México y Centroamérica está en peligro de extinción. En Costa Rica se puede observar en las llanuras de Huatuso y en la cuenca del río Tempisque. Además, la información de la ecología de esta especie
es muy escasa. En Belice y Costa Rica existen estudios dirigidos al hábitat y al tamaño de la población. La información sobre el hábitat de alimentación, anidación y cantidad de individuos es sumamente importante para el desarrollo de estrategias de conservación del jabirú en el país. De todas las especies de aves acuáticas que llegan a esta laguna, todas son importantes, pero sobre todo hay una que es muy emblemática y que es el jabirú, o más conocido como galán sin ventura aquí en la región de Guanacaste. Es importante porque primero que es el ave acuática más grande que hay en esta región de América, y después porque está en peligro de extinción. ¿Por qué decimos que está en peligro? Bueno, desde hace más de 10 años se han llevado conteos de esta ave en esta zona, en la zona del Tempisque, y el tamaño de la población siempre se ha mantenido más o menos constante entre 48 y 50 individuos en promedio. Eso es un número muy bajo para una población. Eso hace que sea un peligro latente. Desde el año 1995 se ha registrado la población mediante conteos simultáneos sistematizados en las principales áreas de distribución del jabirú. Durante este periodo, la población ha oscilado entre 25 y 83 individuos, sobre todo dependiendo de los cambios en el nivel del agua de los humedales donde se realizan los conteos. La principal fuente de alimento del jabirú se encuentra en humedales poco profundos, ubicados principalmente en la cuenca del río Tempisque, provincia de Guanacaste, y en la región del río Frío, en la provincia de Alajuela. Estos humedales se caracterizan por tener grandes espacios de agua sin vegetación acuática. Esta característica facilita la alimentación del jabirú. Dentro de su dieta abundan diferentes especies, como la anguila y caracoles. Es común que esta especie anide en el hábitat de los sitios de alimentación. Los nidos están a 15 metros de altura, en árboles como la ceiba y el gallinazo. Los periodos reproductivos inician en septiembre y finalizan en abril. Durante la época reproductiva, ambos miembros se turnan el rol de incubación, alimentación y protección de los pichones. Un dato curioso es que estas parejas de jabirú utilizan cada año el mismo árbol para construir el nido. A partir de la información técnica generada hasta la fecha, se ha diseñado una estrategia de conservación para asegurar el mantenimiento de la población del jabirú en el país y está siendo desarrollada por la Comisión Nacional para la Conservación del Jabirú con participación de la Universidad Estatal a Distancia. UNED. Audiovisuales educativos en Internet. Ingresa a audiovisuales.uned.ac.cr. Dentro de las particularidades del jabirú, ¿cómo se reproduce este? ¿Tiene una forma característica? Sí, precisamente esta es una característica importante de por qué también está en peligro de extinción el jabirú, y es su comportamiento de reproducción. Por ejemplo, es una especie que necesita muchos años para adquirir su madurez sexual. Se ha registrado, sin evidencias biológicas, como les decía, que al menos puede una pareja que está lista para reproducción tiene que alcanzar hasta los 5 años de edad para poder ser reproductiva. Pero existe también otro comportamiento asociado dentro de esa reproducción, que es la forma de cómo se reproduce. Es una especie con pareja de por vida. Eso significa que una vez que se ha establecido una pareja reproductiva, se va a mantener a través del tiempo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se pierde uno de los individuos de esa pareja reproductiva? Ese individuo que queda solo no va a buscar una nueva pareja,
Entonces ahí perdemos una pareja reproductiva dentro de esa población que aparte de que es pequeña a nivel nacional y a nivel regional, entonces estaríamos perdiendo una pareja que está generando individuos a esa población. Y es otro aspecto importante también dentro de la reproducción. Este fenómeno de reproducción con parejas de por vida o una sola pareja a través del tiempo, eso es una desventaja evolutiva. Todas aquellas especies que se reproducen de esa forma con parejas de por vida están en desventaja evolutivamente, mientras que aquellas parejas, aquellos individuos que se reproducen con más individuos son aquellas especies que evolutivamente están en la primera fila de la evolución. Son aquellas especies, son aquellos individuos que se pueden adaptar a todos los cambios, mientras que aquellas parejas o aquellos individuos o aquellas especies que lo hacen de esa forma con parejas de por vida están evolutivamente en desventajas. El Jabirú en los humedales, ¿cuál es su papel? Dentro de la dinámica de los humedales que tenemos, y sobre todo es una especie que está restringida a la zona norte, los humedales del norte del país y los humedales de la cuenca baja del río Tempisque. ¿Cuál es esa relación dentro de ese ecosistema de humedales? Humedales y bosque seco también. Dentro de la dinámica de esos humedales que son ambientes muy dinámicos, que se están precisamente moviendo. En la época seca es una situación, en la época lluviosa esos humedales se llenan de agua, por lo tanto existe un gran dinamismo. Dentro de esa dinámica de los humedales, el Jabirú representa dentro de esa comunidad de aves acuáticas la especie más grande, es el depredador de mayor tamaño dentro de esos humedales, es la que está consumiendo las presas acuáticas más grandes, lo que representaría si removemos ese depredador de esa cadena, estaríamos afectando esa dinámica que existe en esos humedales. En cuanto a las otras aves acuáticas y costeras que se desarrollan en su investigación. Sí, esa es otra inquietud científica que existe desde nuestra parte, que es primero, estamos generando la línea base donde están ubicados los sitios de anidación, pero son sitios de anidación particulares dentro de las aves acuáticas y marinas, que son los sitios de anidación que se conocen como colonias. Son esos sitios donde muchos individuos, puede ser de una especie o de varias especies, están anidando juntos. Anidan juntos ya sea en un mismo árbol, en árboles cercanos, o están anidando en una isla, a la orilla de un manglar, por ejemplo, a la orilla de un río, pero son sitios donde hay concentración de anidación. La línea base que estamos generando es precisamente identificando esos sitios, esos puntos a nivel del país. ¿Dónde está? Existe como una información muy general hasta la fecha, información bibliográfica hasta la fecha, dónde existen esas colonias, esos sitios de anidación, pero lo que queremos es actualizar esa información. ¿Dónde están esos sitios? ¿Y por qué es importante esto? Primero, si nosotros estaríamos estudiando la dinámica de esos humedales que le comentaba, donde se inserta el Jabirú y otras aves acuáticas, pero eso en los humedales, en esos sitios de alimentación. Pero si no conocemos los sitios donde están anidando esas aves acuáticas, nuestras estrategias de conservación estarían escasas de información para poder generar toda una estrategia eficiente. Tenemos que generar
información dónde están anidando, dónde se están alimentando y ahí completaríamos la información para generar buenas estrategias de conservación. Es por eso que estamos haciendo la identificación de esas colonias o esos sitios de anidación de las aves, tanto acuáticas, y me refiero a donde están los sitios de agua dulce, salobre, pero también las aves que anidan en las zonas costeras o un poco alejadas de la costa. Y ustedes que se han dedicado a este tipo de estudios, ¿qué nos hace falta en Costa Rica para poder completarlos o para poder llegar más allá? Yo creo, tal vez desde mi punto de vista, que en este momento lo que falta es generar información, generar conocimiento y empezar por especies prioritarias. En este caso nosotros estamos iniciando con casos muy específicos, la paloma collareja, por ejemplo, el jabirú. En el caso de las aves acuáticas, pues estoy iniciando con tal vez un poco más allá de una especie, pero sí es importante generar información, generar conocimiento de especies prioritarias en conservación. Como la paloma y como la el paloma, el jabirú, las aves acuáticas que anidan en ese tipo de comportamiento, que anidan en grupos, para seguir generando información. Si no tenemos conocimiento, nuestras estrategias de conservación van a quedar con elementos que faltan. Hay elementos que faltarían para poder definir exactamente esas estrategias. A largo plazo, por ejemplo, sí se pueden ir incorporando otras especies prioritarias, y eso les tocará a otras personas que tienen intereses muy particulares con otros grupos de aves, por ejemplo, con grupos de aves prioritarias también, pero sí, lo importante es generar primero conocimiento y después vamos a través del tiempo generando otro tipo de información, incorporando más especies hasta que tengamos un conocimiento, digamos que suficiente para poder definir estrategias a nivel nacional. Nunca está de más, entre más conocimiento mejor, más criterio técnico para tomar decisiones más acertadas, más prioritarias en conservación, digamos. Entre más tengamos conocimiento de la ecología de una especie, creo que podemos tomar una decisión más ecológicamente viable, digamos, ecológicamente aceptable para el manejo, tanto para el ambiente donde ella se desarrolla como el ambiente del ser humano, que ahorita es casi que el mismo, ¿verdad? Muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido muy valioso y muy enriquecedor para conocer sobre este tipo de aves particulares, y muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en nuestro próximo programa de Umbrales.